Podemos considerar que los expedientes X son los casos clasificados así por el FBI, Oficina Federal de Investigación del Gobierno americano, para denominar los hechos extraños que no tienen una explicación clara, donde entran los fenómenos paranormales, los casos de avistamientos ovni, criaturas extrañas o investigaciones de alto secreto de Estado clasificadas como top secret, etc. Efectivamente, en realidad lo que hay que tener en cuenta, Antonia, es que los expedientes X parten en su primigenia, si se puede decir así, de los casos de avistamientos ovnis que los distintos servicios secretos tenían de distintos países por todo el mundo, principalmente los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos recogían casos de avistamientos ovnis por todo el mundo. Esa es la base de los famosos expediente X, pero que luego se extienden, por así decirlo también, a casos de desapariciones misteriosas, de criaturas extrañas, de incluso fenomenología en casas encantadas. Mm. Y de todo esto también, sobre todo el FBI tenía datos y tenía expedientes en su momento. Por todo ello, los expedientes X en realidad ahora son muy amplios. Luego, recuerdo que muchos investigadores se hicieron ecos y se fue popularizando, por así decirlo, la palabra expediente X o expedientes X del misterio. También a raíz de que muchos investigadores por todo el mundo se ocupaban, tenían constancia de muchos de esos casos y se ocupaban de investigar por su cuenta esos casos. Eh, Investigadores de muchos campos, por ejemplo, Efectivamente. parapsicólogos, ufólogos, no solo Exacto. científicos, no solo agentes del FBI, agentes de otras oficinas de investigación, y supongo que también, si al principio empezó, digamos, haciendo esta clasificación, esta investigación, el FBI, supongo que también se hizo extensible, igual que a otros profesionales, a otras oficinas de investigación del resto del mundo, ¿no? Claro, efectivamente. Pero es que además, yo, según hablabas, quería explicar una cosa. Y es que no, el investigador de un expediente X no forzosamente tiene que ser un investigador que solo se dedique a la parapsicología, Claro, sino que hay investigadores de la parapsicología o del tema ufólogos, como tú decías, que son escritores, que son periodistas, que claro. son arquitectos, que son ingenieros. Y que una de sus facetas es ser parapsicólogos y dedicarse a estos temas o ser ufólogos. A partir de ahí es la base, ¿no? Sí, porque Digamos. o investigan ellos o nadie le da información así de forma fácil, ¿no? Claro, mira, tenemos el mayor ejemplo seguramente en España, luego después vinieron muchos, es Juan José Benítez. Claro. Juan José Benítez, que era periodista, escritor joven, empieza a seguir esos casos por todo el mundo Ujú, eh, y empieza a hacerse eco. Su célebre libro, Expediente X, pero el caso Manises, ujú. es famoso y es famoso en la rutina con que él se dedica a investigar, se dedica a entrevistar, se dedica a hablar con las compañías, en este caso Iberia y a otras compañías, y luego lo traduce todo ese material en un libro que se hizo famoso, como otros muchos suyos, evidentemente, y como luego le han seguido muchísimos más investigadores de todo tipo haciéndose eco de esos mismos casos. Claro, hablas de Juan José Benítez, pero en aquella época en que nosotros empezábamos, éramos muy jóvenes, qué jóvenes éramos, Dios mío. Empezábamos a meternos en estos temas del periodismo y nos gustaban estos temas, especialmente a ti. Pues claro, estaban también Antonio Rivera, Mario Yeyet, y después hay una generación intermedia entre nosotros y estos prohombres de la investigación, que por ejemplo son Javier Sierra, Guijarro y otros muchos que Claro. tienen como 9 o 10 años menos que Bruno nosotros. Cardeñosa, Exacto, hay, exacto. hay, hay, hay muchísima gente que, como tú bien sabes, pues en su momento colaboraron con nosotros en los Claro, programas sí, que sí, hacíamos en la sí, radio, sí. pero aún
dejamos, has mencionado a Antonio Rivera, a Mario Jet, pero está Sinesio Darnell, Claro, muchos. está, por ejemplo, pues Andrea Faber-Kaiser, Claro. que él se dedicó a recorrer el mundo entero en busca de estos casos y los Ujú. iba plasmando en su famosa revista Mundo Mundo Desconocido, Desconocidos. que sentó un... Era como la Biblia para ti, Mundo Bueno, Desconocido. para mí, para todos, Para todos los para jóvenes todos de periodistas. entonces, Sí. y se está haciendo famoso porque le vamos divulgando y seguimos divulgando aquellos mundos desconocidos que estaban plagados de Expediente X. Haciendo honor a su nombre porque no deben olvidarse. Aníbal, yo creo que, claro, esto para el gran público, pues quizá no el tema de los expedientes X, aunque los que estábamos en la radio, en el periodismo de este tipo, pues era algo casi cotidiano, pero el gran público quizá no tenía mucha constancia, no sabía muy bien, no sabía qué eran estos expedientes X. Y hubo una serie hace unos años, una serie de televisión que se titulaba Expediente X, que popularizó este nombre, Expedientes X. La gente, el gran público, tuvo acceso a estos, si no a la resolución de estos expedientes X, a saber sobre la temática. Era una serie, si os acordáis, que protagonizaba, bueno, que produjo Chris Carter. Tengo aquí la chuleta, si no, no me acuerdo. Chris Carter, que le interesaba mucho estos temas, que había investigado también, y los Sí, le gustaba protagonistas. la ciencia ficción, le gustaba la parapsicología, le gustaba sobre todo el tema ovni y además le gustaba la ciencia ficción, seguía mucho a Lovecraft, por ejemplo, y con ese batiburrillo fue con el que se hizo eco del famoso Expediente X, que en realidad en Estados Unidos creo que se estrenó bajo el nombre de... los expedientes de misterio secreto o los expedientes secretos del misterio, la traducción aquí fue Expediente X. Esta película, bueno, los protagonistas, si os acordáis, eran, a ver, David Duchovny y Gillian Anderson, que encarnaban a dos agentes del FBI, Scully la y agente Mulder. Scully y Mulder. Sí, sí, era una serie que tuvo mucho impacto, que tuvo mucho éxito y que, bueno, se fue, al final, como todo se acaba, se acabó. La serie estaba basada en hechos En hechos reales. reales, Y en hechos efectivamente. reales, sacados de algunos de los expedientes X de Estados Unidos, eh, sacados de aquella manera. Hay que recordar que hace 30, 40 años Estados Unidos y casi todos los países negaban, por ejemplo, que tuvieran informes sobre ovnis, o Claro. si los tenían, eran informes, digamos, cerrados, como caso que había sido, pues, ese ovni un meteorito, había sido otra cosa. Para ellos estaban todos los resueltos los que daban como expediente X. Luego después, fíjate, a muchos investigadores que en su momento se les negó, se les decía que eso que estaban investigando no Que existía. era mentira, eso eran invenciones y que Poco a estaban un poco locos. poco todos los servicios, sobre todo en Estados Unidos, con esa ley de sacar a la luz a los 30, 40 años cosas, archivos, y hacerlos públicos, aunque luego muchos se han hecho públicos, pero con tachaduras, por así decirlo, han venido a corroborar que lo que en su momento estaban investigando muchas personas tenían, era real, tenían un viso de realidad, lo que entonces estaban negando, ¿no? Claro. Ahora lo sabemos, pero eso es como negar que se investigaban los ovnis y, sin embargo, hace, pues, no sé, un par de años, una cosa así, varios militares de los Estados Unidos fueron llevados a declarar al Congreso de los Estados Unidos para que declararan sobre lo que ellos habían visto, o tenían referencias de los casos Bueno, ovnis, y se por han ido ejemplo. desclasificando algunos casos, algunos Muchos ya, documentos, ¿no? por Lo que eso. digo, desde Claro, hace 30, claro. 40 años se han desclasificado muchos, Ujú. muchos. Y eso ha venido a corroborar que lo que hace 40 años se estaba plasmado en libros, o eran investigaciones y se negaban esos casos existían, ¿no? Claro. De esto va Expediente X. Claro, entonces esto me da pie para plantearte una hipótesis, Aníbal. Em, Puede ser que muchos casos que aparentemente no están, bueno, muchos casos que se han clasificado como X, em,
que a muchos investigadores se les ha puesto muchas cortapisas, incluida temas policiales, ¿no? Se hayan puesto muchos inconvenientes, muchos para que no pudiesen llegar a descubrir de qué se trataba y luego al final eso se ha convertido en algo clasificado, ¿no? En esos documentos, en esos casos clasificados. Yo creo que aquí sigue un paralelismo, o sea, y más hoy en la actualidad. A veces tenía referencia hace años, pues por una noticia que alguien había visto, tal, no sé qué, he visto algo en el cielo, y iba un periodista, se hacía eco, lo entrevistaba a la persona, y bueno, aquello, pues, que ese era el inicio de ese expediente X. Hoy en día con los medios de comunicación es mucho más difícil ocultar las cosas, aunque es mucho más fácil engañar a todos. Claro. O sea, son las dos cosas. O sea, hay cantidad de vídeos en YouTube de ovnis totalmente falsos, o sea, montajes de ovnis y de otras cosas, de criaturas extrañas, de fantasmas, de lo que sea, ya se convierte muchas veces los vídeos en vídeos falsos, que no se los crean ustedes, o sea, no se crean, No se crean todo no lo se que crean sale. el 90% de los vídeos, ¿vale? Y el otro 10% vamos a dejarlo un poco en stand-by, a sopesarlo de alguna manera, porque ya muchas veces incluso a nosotros nos es difícil saber dónde ha estado el truco. Tienes que dárselo a un experto y que te diga, no, no, mira, esto, lo otro, pero a simple vista te dirías, no puede ser. Hay algunos que son tan claros que si se ve saliendo por la ventanilla a un extraterrestre, No, es que hoy con que la no estaba ahí el periodista para tirar la foto de eso en concreto, ¿no? con una pequeña cámara Buah, y con un simple teléfono móvil, la gente puede hacer películas extraordinarias, con lo cual hay que claro. tener mucho Lo, cuidado lo bueno que y tiene, cuesta lo distinguir bueno que también. tiene es el poder recibir las noticias en tiempo real, en directo, y que esa noticia que ha saltado ya nadie la puede ocultar porque a través de los medios de comunicación se repite. Lo bueno que tiene eso, la inmediatez de esa noticia, es también lo malo en echar por tierra la misma noticia si Claro, interesa. claro. Esa es la dificultad que tenemos ahora. Pero bueno, yo creo que con un buen trabajo de investigación y sabiendo bien dónde están las cosas, se puede tirar del hilo mucho más fácilmente que se tiraba antes. Ahora, en tiempo real, un investigador de aquí y un investigador de Argentina o de Estados Unidos dan su opinión Claro, y nos cruzamos datos. comparten hallazgos No es tiempo después, ¿no? Es casi inmediato, ¿no? claro. Con lo cual, pues el seguimiento de estos casos es mucho más fácil para nosotros y a lo mejor más difíciles para los estamentos oficiales de los servicios secretos que siguen trabajando en ello, claro. Pero expedientes X se siguen dando, ¿no? Desapariciones extrañas, cosas extrañas que no entendemos, ¿no? Claro, Que no claro, sabemos. se siguen dando, pero no sé si ahora todavía más Ujú, que entonces, porque ya te digo, la inmediatez, el seguimiento se ha visto, yo qué sé, un simple, que no es un caso de un expediente X, un meteorito. ujú. Se ve hoy caer un meteorito en España en tal lado. Y en el mismo momento, alguien en Estados Unidos o alguien en Portugal o alguien en Francia te dice, oye, te confirma a la misma hora, incluso te puede dar una fotografía desde otro punto de vista geográfico del mismo objeto, con lo cual todo eso es un aporte de información que antes no teníamos, esa inmediatez, ¿no? Pero hay casos de todo. Sí quiero una cosa, explicar que los expedientes X son de dos, hay dos vertientes. El expediente X de los servicios secretos de los distintos países, donde hay un estamento oficial, un estamento militar, un top secret, ¿eh? Y el expediente X de los investigadores, que a lo mejor no son casos tan conocidos, pero que se están investigando y que están en sus inicios. En el caso tú sabes que es una de las cosas que yo enseño, en el caso de los investigadores que están empezando y si quieren ellos abrir sus propios expedientes X, los expedientes X se abren como expedientes X caso abierto si
si no tiene una resolución en concreto, y expediente X, caso cerrado, si se le ha encontrado una solución al enigma, ¿no? Esas dos vertientes. Y entonces ahora se cruzan los datos, pero también uno puede seguir un dato de otro investigador y hacerlo como suyo propio e intercambiar información, ¿no? Bueno, pues luces misteriosas en el cielo, aviones que desaparecen, siguen desapareciendo, desapariciones misteriosas de personas, en Aviones. aviones, lo que decía. Bueno, pues siguen dándose estos expedientes X, estas cosas que no sabemos de momento resolver. ¿Por qué le hemos estado contando todo esto? Pues porque hoy vamos a tener a una persona con nosotros. Bueno, es una entrevista que ha hecho Aníbal en su día, a un cineasta e investigador que ha escrito un libro hace ya algún tiempo que se titula El enigma del paso de Dyatlov. Es una entrevista, como les decía, que ha hecho Aníbal. No se la pierdan. Es muy Muy interesante y es uno interesante. de los expedientes X que hoy en día continúa abierto. Es decir, no hemos dado con todas las soluciones a este enigma. Escúchenlo, que creo que va a ser Hay interesante. muchas hipótesis y certezas, como ocurre muchas veces pocas. Pues les dejamos con esta entrevista con Aníbal y con Laureano Laureano. Clavero. Hasta luego. Con nosotros tenemos esta noche a Laureano Clavero. Clavero es cineasta, fotógrafo y escritor. Es un gran aficionado a la Segunda Guerra Mundial y con sus recreaciones y documentales pues quiere dejar huella en los conflictos bélicos. Pero ha escrito un libro. El libro que, como yo les decía antes a todos ustedes, parte de un expediente X, o sea, un expediente del secreto, del misterio, de lo no reconocido, de lo que antes estaba prohibido y que vamos desentrañando poco a poco según pasan los años. Un expediente X, un expediente del misterio ruso. El libro que él ha escrito, Laureano Clavero, lleva por título El enigma del paso de Dyatlov. El expediente se conocía como el expediente Dyatlov. Esta editorial Guarte Blanco, que siempre nos gusta recomendarla, apareció este mismo año, en el 2022, y con él vamos a hablar de este gran enigma. Buenas noches, Laureano, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Escribes este libro y es otra vuelta de tuerca a todo lo demás. Por poner a los oyentes en antecedentes, unos excursionistas, unos alpinistas, unos montañeros se van en 1929, creo que el año es correcto. 59. 59, sí. Pues me ha saltado ahí una cifra. En 1959 a subir un monte de 1200 metros cuadrados, como aquí sería el Montseny, o sea, nada de otras características. Deciden acampar en la falda del monte, las temperaturas son bajas, de bajo cero, deciden pasar la noche y luego aparecen muertos, no todos juntos, sino en meses separados, pero no en la tienda, a cientos de metros de la tienda, a metros de la tienda, y separados en distintas direcciones. A uno le faltan los ojos, a otro le faltan, está magullado, otro tiene una fractura en la cabeza, así los 9. Algunos en paños menores o semidesnudos, y aparentemente todo esto pasa por la noche y las autoridades soviéticas dicen en aquel momento que una avalancha los había matado. Una avalancha que respeta la tienda de campaña, que estaba intacta, una avalancha que ya se ve, una avalancha en un monte de 1200 metros con suaves desniveles, que tampoco era una cosa, no era el Kilimanjaro, yo qué sé, que se lleva por delante la tienda, como digo, que los esparce, que raja los laterales de la tienda de dentro hacia afuera y que acaban dispersos y muertos en distintas direcciones. Aunque no tenían una gran experiencia de subir a alta montaña, creo, uno de ellos había sido militar ruso. O
sea que se ven un poquito, no es para salir, no sé, en calzoncillos por la noche a más de 10 bajo cero sin saber a dónde vas. Eso no era normal. Bueno, pues el reconocimiento de lo que había pasado a nivel político, entonces estaba Nikita Khrushchev, es que la avalancha pues los había matado. Bueno, se sigue investigando, se hacen las autopsias a los cadáveres y vamos poniendo una nota sobre otra, hasta que aparece Laureano Clavero e investiga. Como yo he visto en el libro, y me ha llamado mucho la atención las notas particulares de ellos, de los expedicionarios, los libros. Claro, es importante. Creo que es un caso que es importante todo, es interesante partir de la base. Hablabas del entrenamiento que tenían. Estaban muy bien entrenados para la montaña todos. Él, que había estado en la Segunda Guerra Mundial, que es el único que pasaba de edad de 30 años, todos tenían 21, 20, 22, 23, y este hombre había estado justamente en la batalla de Stalingrado. Y estaba condecorado y demás, que es Semión, que es lo que decía, el mayor de todos. Y tenían un entrenamiento importante. ¿Qué pasa? La Unión Soviética hacía, recordemos que era la Guerra Fría, era importante la competencia en todos los aspectos con Occidente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En ciencia, recordemos que quién llegaba primero a la Luna, quién ponía el primer astronauta en el espacio, y obviamente en todo esto los soviéticos lo han hecho muy bien, ¿no? De hecho pusieron el primer hombre en el espacio, pusieron la primera mujer también en el espacio. El tema es que en el tema deportivo, con todo el tema de las Olimpiadas y más, ellos también ponían mucho énfasis. Y desde la primaria hasta inclusive la universitaria, ellos eran todos de la Universidad Politécnica de los Urales, estaban muy bien entrenados. Tenían el grado 3 de entrenamiento, digamos, de montaña, inclusive eran monitores. Digamos, no estamos hablando, cuando hablamos de excursionistas o alpinistas, que mucha gente dice alpinistas son los que escalan los Alpes. No, está aceptado por la Real Academia que todos podemos ser alpinistas mientras subamos algo. O sea que el tema es que cuando hablábamos de excursionistas no hablábamos de gente que dice, bueno, vamos a coger la canasta, ponemos unos bocatas adentro y nos vamos a la montaña, sino estamos hablando de gente que estaba muy preparada. Dyatlov, por eso el paso hoy se llama Dyatlov, era Igor Dyatlov, que era el líder de la expedición. Inclusive él se generaba su propio equipo de, digamos, de excursión, digamos, la tienda de campaña. Cada uno va al Decathlon ahora y tiene un montón de medidas. Entra a internet, tenés medidas, anchuras para la montaña, para sin viento, sin viento. En ese momento no. Y él crea una tienda de campaña con unas ciertas ampliaciones para que entren 9 o 10 excursionistas, porque eran 10 excursionistas. Sí, efectivamente. 9 mueren, uno se vuelve a mitad de camino. Él inclusive crea una estufa que se podía meter dentro de la tienda de campaña y que salía a la chimenea por la tienda de campaña para poder aguantar las bajas temperaturas. Digamos que no solamente era un alpinista entrenado que sabía del terreno y demás, sino que también creaban su propio equipo. Eran gente muy profunda, ¿no? Muy profunda, profundizaba mucho en el tema de la montaña, ¿no? Eso por un lado. El otro contexto, estamos hablando de la Unión Soviética, el Estado, digamos, intervenía en todos lados. Estamos hablando que recién en esa época se empezaban a abrir los gulags, que eran los campos de concentración de los disidentes, de los homosexuales, de los que no estaban de acuerdo con una cosa, de los nazis que habían quedado, o sea, estaba todo el mundo que decía algo, estaba ahí. Muchos de los padres de estos chicos habían estado en gulags en la época stalinista, y después hay uno de ellos que nació en un gulag. Entonces es interesante este apunte, porque estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando del tema, digamos, de que había mucho secretismo y la carrera armamentística, ¿no? O sea, hay que ver el contexto
político. Después, el contexto, digamos, de preparación de ellos y después el contexto geográfico. Estamos hablando de los Urales, podríamos compararlos con los Pirineos. Sí es verdad que no tenían que escalar en ningún momento, tenían que escalar, pero la montaña tenía ciertas dificultades. No por la pendiente, porque donde ellos, digamos, acaban su vida tenía una inclinación de 20 grados. 20 grados tiene la rampa para silla de ruedas de cualquier calle, más o menos, lo he medido. O sea, entonces, si no eran las condiciones climáticas. Tú piensas que la noche, y acá vamos a las notas que me decías, la noche en que ellos, digamos, en teoría mueren, sí murieron, pero cuando murieron es discutible también, ellos hablan de menos 20 grados. Lo bueno de estas notas es el caso más documentado de la historia, ¿Sí? porque están las notas, digamos, los excursionistas, cómo se organizaban. Cada excursionista tenía un diario donde apuntaba sus cuestiones, sus percepciones personales, y había un diario que lo escribían, que era el de la excursión, el de la expedición, que cada uno escribía, se deberían turnar por días, y ponían la velocidad del viento. Tú piensas que todos eran ingenieros, químicos, o sea, sabían mucho. Entonces anotaban la velocidad del viento, la temperatura, la inclinación, la dificultad que tenían. Está todo documentado día a día, qué comen, inclusive en las partes, digamos, en las poblaciones que pasan, hasta hablan de las películas que han visto. Hablan de qué te pareció la película, de las discusiones que tienen. Hay una que está un poco enamorada de otro, digamos, está absolutamente todo. Está los kilómetros que hacen, cómo los hacen, y sin embargo no hay una respuesta. Es el caso más documentado, creo, de la historia de la criminología, porque para mí, en cierto punto, se puede decantar a un crimen y no hay, digamos, una respuesta certera, ¿no? Bueno, son 9 expedicionarios, entre los 9 que fallecen, creo que solo había una mujer, dos mujeres, o sea, que también muere. Pero tú has dicho una cosa por ir poniendo en situación y salvando las distancias, ¿no? En esa expedición hay 10 personas y una se vuelve, deja la expedición a mitad de camino. Correcto. ¿Se sabe por qué? Sí, ellos recorren en tren. Estamos hablando de la Unión Soviética o de Rusia, que las distancias son... Ellos recorren en tren una serie de estaciones de tren, van parando en ciertos puntos. En una tienen problemas porque se pone uno a cantar y había un artículo en el Código Penal que decía que no se puede cantar en las estaciones de tren, y tuvieron un problema con la policía. Para que vean el grado, y fue a la comisaría, estuvo un tiempo y volvió, cogen el otro tren y demás. Después ellos se adentran en lo que sería los preurales, como aquí el pre-Pirineo, como si estuviéramos, no sé, en el Urgel o en el Ruchey o en algún lugar de estos, ¿no? Que todavía no estamos adentro, como podría ser Spot o algún lugar. Y todavía hay poblaciones. Ellos llegan a Visay y a ciertos pueblos, que son pueblos madereros, o son pueblos abandonados, o son pueblos mineros, donde van aquellos que salieron de gulags y de alguna manera están castigados y viven ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí ellos... digamos, están en contacto con gente y demás. Lo que pasa que después dejan de estar en contacto. Ellos salen de un asentamiento minero, el asentamiento minero creo 41, y de ahí es la última vez que los ven, bueno, no es la última vez que los ven en vida, pero Yuri Yudin, que es el que se vuelve, empieza a tener problemas de ciática. ¿Qué pasa? Para ver la dificultad y lo responsables que eran con el tema de la expedición, ellos van hasta el asentamiento Norte 2, que es el último lugar, digamos, que es un asentamiento abandonado, es el último lugar que tocan, donde Yuri Yudin esa mañana deciden que se vuelva. ¿Deciden que se vuelva o decide que se vuelva? O sea, el que decide es Dyatlov, ¿no? Estaba muy jerarquizado, tenían rangos, digamos, ¿no? Y decide que no puede seguir, que se tiene que volver, y el problema era de ciática. Yuri Yudin creo que falleció en el 2000, hace poco, en el 2000, no sé si en el 2013, 2014, y dijo,
él siente esa culpa porque sus 9 compañeros no volvieron y él sí por una casualidad, ¿no? Pero para que vean la dificultad o el grado de responsabilidad que tenía un problema, digamos, de ciática, y le dijeron, te vuelves, ¿no? O sea, se lo tomaban en serio, ¿no? O sea, y tenía cierta dificultad el tema de la montaña. Bueno, el jefe de la expedición, el Dialot, era el que más experiencia tenía, y claro, pues no se hacía respetar, ¿no? Era el jefe de la expedición. Claro, y digamos, sus decisiones eran tenidas en cuenta, ¿no? O sea, su responsabilidad era tenida en cuenta. Bueno, esta gente sube la montaña, deciden acampar por la noche, se quedan por la noche, y luego a mitad de la noche, ¿qué pasa? Ellos dejan el asentamiento Norte 2, donde se vuelve Suri-Yudin, Sí. lo volvemos a decir, y comienzan a recorrer el río Losva. ¿Qué pasa? No se meten montaña arriba por el bosque, sino lo que hacen es seguir el río congelado, porque es una ruta fácil. Y durante esta ruta ellos van acampando en los afluentes del río Losva, ¿no? El río Losva debe ser ancho, por lo que veo, como el Foch en su caudal, ¿no? Como el Foch con su verdadero caudal, ¿no? La anchura que uno ve más o menos es la misma. En un punto ellos paran y deciden, y acá es una de las decisiones, digamos, para que me entiendan, ¿no? Porque estamos en la radio. Si ellos tenían que hacer la forma de un bastón, que es todo recto y una curva arriba, lo que hace Igor es intenta cortar camino y traza una diagonal comiéndose esa curva, por decirlo de alguna manera. Él tenía que ir, curvar y volver, porque, digamos, el monte Otorten, que era donde pretendían llegar, estaba del otro lado. Es como cuando tú tienes un pueblo en una montaña del otro lado, pero tienes que dar toda una vuelta para llegar, no puedes ir recto. Él lo que pretende es ir, por decir algo, en diagonal campo traviesa, vamos a decir. Para llegar a hacer este campo traviesa, tienen que, digamos, caminar por altura, por mucha altura, y tienen que pasar, que es una mera casualidad, por una montaña que en Mansi, que son los aborígenes de la zona, quiere decir la montaña de la muerte, ¿no? O sea, es una casualidad, ¿no? No es que se le puso la montaña de la muerte después de que pasó esto y tal, se llamaba así. Tiene varias interpretaciones, la montaña donde todo está muerto, la montaña donde viven los muertos, ¿no? Es como está en lengua Mansi, no es complicado. Entonces ellos cambian este camino. El tema es que acá hay un problema. Cuando tú eres alpinista, vamos a decir, profesional, antes de salir, dices la ruta que vas a seguir, de qué fecha a qué fecha, con un margen de error, porque si tú no vuelves, los equipos de rescate saben por dónde has ido y saben que has marcado unas fechas límites, y si no se cumplen esas fechas límites, salen a buscarte, obviamente por los mapas y por la ruta que tú marcaste. Él, al desviarse, acá ya tenemos un problema. Al desviarse, nadie sabe. No tenían móviles, walkie-talkies y todo esto. Se desvían de la ruta original, tienen que atravesar la montaña de la muerte. En los diarios, en los primeros, se nota mucho el estado de ánimo y el estado del clima, porque las entradas en los diarios son súper extensas. Yo lo que pongo en el libro son digamos, trozos. Pero a medida que el clima se va complicando, las entradas son de una línea. Estamos bien, el viento tal, hace frío. Seguimos caminando, o sea, uno caminaba 100 metros, marcaba la huella, volvía, y entonces el grupo caminaba. Otro volvía a salir, marcaba 100 metros más, volvía y les marcaba la huella. Así era como avanzaban. Así lo explican ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Llegan a la tarde a lo que sería a 1090 metros de altitud, llegan a lo que sería mitad de camino o medio la base de la montaña de la muerte, y ahí es donde hay una breve entrada en el diario, en uno de los diarios o en alguno de los diarios, y a partir de ahí no hay entradas. Y esto ya estamos hablando del 1 de febrero. Entre la noche del 1 y el 2 de febrero algo pasó. Acá dejo un paréntesis. Que hayan dejado de escribir la noche del 1 de febrero, según marca el diario, no quiere decir
que hayan muerto la noche de febrero. Claro, por ahí no pudieron escribir hasta el 5, pero bueno. Claro, es la última anotación. Es la última anotación. Pero no, eso claro. no quiere decir, digamos, no es que se paró un reloj o tal. Digamos, es la última anotación, por lo tanto se presume que entre la noche, podría haber sido el día del 1 y el 2, entre esa madrugada, algo pasó que aparecieron, que no, digamos, que dejan de escribir y que obviamente aparecieron muertos. Bueno, claro, si uno va anotando, por ejemplo, todas las noches cuando para a reposar, a pasar la noche, lo lógico es pensar pues que hasta la noche siguiente no va a haber la siguiente anotación. Bien, claro. Pero claro, se puede pensar que pasó durante la noche porque muchos cadáveres estaban en paños menores, estaban semidesnudos. No, así no se hace la expedición, ¿no? ¿Verdad? Claro, el tema es el siguiente, que bueno, salen los equipos de rescate. Fue todo un tema el tema de los equipos de rescate, porque los equipos de rescate decían que debido a las condiciones climáticas que había, podría ser que se habían retrasado, entonces esperemos unos días más. Lo que pasa que fueron demasiados días. Y acá ya hay la primera sospecha, muchos días. De hecho, las familias escribieron a Nikita Khrushchev y recién ahí empiezan, no sé si 15 días después, empiezan a salir los equipos de rescate con helicópteros, con aviones. Se van sumando, va siendo progresivo. Se suma todo el mundo, policías, voluntarios, compañeros de la universidad que también eran alpinistas y excursionistas, militares. Aparece más tarde el KGB, lo cual carece de sentido, porque una cosa es ser voluntario para buscar a alguien y otra cosa es que aparezca un servicio de inteligencia del cual... ¿Qué pinta? ¿No? De espionaje, digamos, del cual no pinta, y aparte públicamente hay 2 agentes que van armados, lo dice un periodista, el único periodista que pudo subir, dice, estoy en la tienda de campaña con 2 agentes que van con chaqueta negra y están armados. Que estén armados es normal, porque obviamente es como decir, un policía va armado, ¿no? Es su herramienta, ¿no? De alguna manera. Pero el tema es que hacen dos agentes, digamos, del KGB. Entonces aparecen militares y demás, equipos de búsqueda, guardias de los gulags, porque la zona estaba rodeada de gulags. En su momento, una de las teorías era de que se habían escapado algunos reos, entre comillas, de alguno de los gulags y podría haber pasado una tragedia, o que a ellos mismos se los hayan confundido con, digamos, presos escapados de un gulag y los hayan matado, ¿no? Hay 222 teorías. Los cadáveres no tenían tiros, ¿eh? No tenían disparos. No tenían disparos. No tenían ningún tipo de disparos. Esto es una cosa que revisé. Y bueno, y el equipo de rescate, claro, sale a buscar por la ruta A, digamos, y no por la ruta B. Lo que pasa que el reconocimiento aéreo empieza a ver huellas. Porque ellos lo que hicieron es seguir la huella de un trineo, de un aborigen Mansi. Ellos siguen la huella, que ya está aplanada, digamos, la nieve, de esta huella, ¿no? En un punto la huella se pierde y tienen que atravesar la montaña, lo que decía, campo traviesa. El equipo de rescate que se encuentra la tienda tumbada. Obviamente la tienda estuvo 20 y pico de días a la intemperie. Es normal que una tienda de ese tipo se tumbe. Lo que pasa lo que pasa es que se encuentra la tienda intacta, inclusive la puerta está abierta. Estamos hablando de las tiendas de antes, que era como una casita, ¿no? Como el techo de una casa. Sí. Se encuentra en el cierre bajo, la puerta abierta, atada a un lado, y se encuentran hasta una chaqueta en una percha, que es la chaqueta creo que de Igor Dyatlov, colgada en la puerta. Adentro está la comida, y esto es lo más extraño, casi toda la ropa de los expedicionarios, lo cual no se entiende. Están los esquís clavados, digamos, afuera. La comida está intacta, es más, hay vasos que tienen líquidos congelados, hay galletas que están intactas, está todo. Lo que pasa es que la tienda está rajada tanto de un lado como del otro, en la parte de lo que sería el techo. De adentro hacia afuera, dirían las pericias posteriores, y un montón de huellas en calcetines, descalzos, que bajan montaña abajo. Recordemos que estaban en una ladera, ¿vale? Que van montaña abajo. Creo que estas huellas se extienden unos 100 y pico de metros,
y se pierden. Se pierden en un bosque. Huellas en distintas direcciones. Primero salen juntos, después se abren, no se sabe por qué, se dividen en dos y después se vuelven a converger y vuelven a seguir. Sí es verdad que entre todas las huellas que hay de mezcladas hay una bota militar, hay media bota militar, sale en una de las fotos del libro, hay media bota militar. Podría ser una contaminación de pruebas, ¿no? Que alguien pisó y no se dio cuenta y la dejó ahí. Pero en la fotografía sale una media bota militar, compatible con una bota militar. Ahí lo dejo, ¿no? Entonces, claro, el escenario es muy bizarro porque el equipo todavía tienen la esperanza de que están vivos. Lo que pasa es que la ropa, no tienen ropa casi y salen descalzos, pero la esperanza de encontrarlos vivos todavía sigue en pie. Entonces ellos lo que hacen es constantemente mandaban como telegramas a la base, diciendo sí a la base que estaba, creo que en Ibdel estaba, diciendo cómo van, las condiciones climáticas que encontraron, que no encontraron y demás. Hacen un inventario de lo que hay. Se abre el Ivanov, ¿cómo se llama? Me sale en inglés porque leí toda la información. El fiscal abre la investigación. Ahí abre la investigación y lo que hace es siguen las huellas con la esperanza de encontrarlos vivos, ¿no? Y en el bosque se encuentran los dos primeros cadáveres los dos primeros cadáveres que están al lado de un árbol, un cedro que todavía existe, que es un lugar de peregrinación para los curiosos, un fuego apagado que ardió pero está apagado, hay un fuego que está apagado, se ven las fotos, y hay dos cuerpos estirados con las manos hacia arriba, como cuando uno duerme en verano, que ya no sabe qué hacer, y están los dos cuerpos estirados semidesnudos. Estos son los cuerpos que menos ropa tienen. A ver, ¿por qué están así estirados? Porque sus compañeros le sacaron la ropa para ponérsela a ellos, porque piensen que todos iban medio sin ropa, medio desnudos. Vale, entonces ya estaban muertos. Entonces, si yo te tiro la ropa, probablemente tú quedas así. Si yo te arrastro y tú estás muerto, pues la posición es esta. Todo esto no es que yo sea criminólogo. Yo este libro lo trabajé con un mozo de escuadra y una criminóloga y fui construyendo. Eso primero. Y después, claro, tienen muy poca ropa. Muy poca ropa. ¿Por qué? Porque se encontró que la ropa estaba cruzada, que unos tenían la ropa de uno. Cuando encontraron los 9 cadáveres, este tiene la chaqueta de aquel, esta tiene la chaqueta del otro, los calcetines, la bufanda del otro, claro. Y entonces se supone que la posición y la falta de ropa, más que el resto, es que son los primeros en morir. A medida que se iban muriendo, les iban sacando la ropa. Y esto es la primera imagen que se encuentra, y entonces ahí ya se empieza a perder la esperanza de encontrar al resto. Estamos hablando de faltan 7, ¿no? De encontrar con vida, y posteriormente se encuentra el primer cadáver en dirección a la tienda. Tú piensas que la tienda estaba a 1 kilómetro del bosque, y en ese kilómetro, o sea, estaba a 1 kilómetro de los primeros 2 cadáveres que se encuentran, y en ese kilómetro se encuentran 3 cadáveres más que van en dirección a la tienda, como si en algún punto hubieran vuelto para atrás, se hubieran arrepentido y hubieran intentado volver a la tienda. Entiendo que a buscar ropa. Claro, es lo más lógico. Es lo más lógico, porque es como un barco. Yo me acuerdo que una vez hice una travesía, tampoco la gran travesía, a Mallorca en barco, y lo primero que me dijo el capitán del barco es: el lugar más seguro hasta que desaparezca el barco del horizonte es el barco. Claro. Y entonces los que intentaban era entiendo que intentaban volver a la tienda. Sí hay cosas extrañas, porque por ejemplo se habla de objetos pequeños alrededor de la tienda. De objetos pequeños. Y entonces yo le pregunté al mozo de escuadra: ¿le das alguna explicación a estos objetos pequeños que hay? Los objetos pequeños, me dijo, que hay alrededor es cuando alguien te dice que vacíes los bolsillos. Entonces tú sueltas
¿no? En el caso policial te dicen pon arriba Ujú. del capó del coche, pon todas tus cosas. Entonces saca las llaves, monedas, la billetera y tal. Entonces estos objetos, ¿por qué hay objetos pequeños? O la otra es que en la desesperada buscando algo, una linterna o algo o tal, tú tiras, ¿no? Cosas. Como cuando uno tiene prisa, abre el cajón y tira todos los calcetines al encontrar los calcetines azules o 2 calcetines que encajen uno con el otro. ¿Quién no lo ha hecho? Entonces es un poco eso, es, o búsqueda a la desesperada o alguien te dice que vacíes los bolsillos. Esa es una de las explicaciones. Después hay otro caso curioso que arriba de la tienda de campaña se encontró una linterna. La linterna estaba encendida, obviamente apagada porque la batería se había gastado, pero estaba en on, por decirlo de alguna manera. Digamos, ¿quién dejó una linterna encendida arriba de la tienda de campaña? Y se encuentra otra abajo, pero que estaba en off. Ujú. Bueno, claro, Laureano, estos son hipótesis más que certezas, a pesar de que el libro yo lo he hecho con el apoyo de los Mossos. Yo el libro lo que me basé es en las pruebas empíricas, más allá de la teoría de los ovnis, de la teoría del Yeti, de la teoría del tal, de tal. Lo que hice es, a partir de usando un método empírico, decir, bueno, vamos de las 220 y pico de teorías que hay, vamos a empezar a sacar las menos probables, ¿no? Las que no hay evidencias. Tú puedes imaginar lo que quieras porque obviamente nadie estuvo ahí y hay un gran hueco. Ujú. Lo que pasa que tienes que recoger, digamos, las pruebas, ¿no? Ujú. Entonces se encuentran estos 3 cadáveres camino a la tienda como que se hubieran intentado volver y ya tenemos 5 cadáveres, ¿no? Tenemos los 2 del fuego o que estaban al lado de este árbol, de este fuego, y los otros 3. Y acá pasa algo que es brutal. No se encuentran más cadáveres durante 2 meses. Y acá viene uno de los temas, tal vez dentro de la abundancia de documentación y de la historia, es el tema que más me apasiona, porque 2 meses después se encuentran los otros 4 cadáveres. Están a 3 metros bajo la nieve y en un estado de descomposición obviamente más avanzado que el resto. Lo primero, claro, con la criminóloga nos sentamos, lo primero que a mí me extrañó es por qué la diferencia, o sea, había mucha gente buscando. Piensa que lo que hacían es una línea de 100 hombres con unas varillas y caminaban, como hacía el Scotland Yard, que se arrodillaban todos los policías y iban en el césped buscando a ver si el asesino encontraba una colilla o alguna prueba y recorrían como hormigas. Eran unas líneas, tiene un nombre este tipo de búsqueda, ahora me olvidé, y van clavando metro a metro y peinaron toda la zona. Obviamente, el momento en que tú encuentras un cadáver y camino a la tienda encuentras los otros 3, estamos hablando de un rango de 1 kilómetro, empiezas a buscarlo de manera espiralada. Ujú. No te vas al monte que está a 20 kilómetros a ver si están ahí, porque ya lo habían hecho. Claro. Decís, si encuentro el primer muerto aquí, tiene que haber otro. Es como cuando nos encontramos una moneda o un billete en la calle, a ver si cerca hay otro más, ¿no? Cuando éramos pequeños, hay una moneda, a ver si, ¿no? Entonces el tema es instintivo, no es. Entonces acá es algo que es alucinante, que se encuentran los otros 4 cadáveres y se encuentran 2 meses después a 300 metros de los primeros 2 cadáveres. Mi pregunta es, y perdón por todos aquellos que buscaron o son unos inútiles, ¿Todos? o hay algo que no me cuadra. De repente, un Mansi, un aborigen que iba con perros, porque había perros buscando y demás, el problema es que los perros, cuando está congelado, es difícil. Los perros se encontraron si hay poca nieve, pero si hay mucha nieve, no lo pueden encontrar. Con un perro, descubre a 200 metros de donde están los 2 primeros cadáveres, como un camino con las ramas rotas, como si alguien hubiera pasado, ¿no? ¿Viste? Cuando alguien pasa por, ¿no? Como si hubiera, con ropa colgando, con pedazos de ropa colgando. Hay un pedazo de pantalón, no sé qué, no sé cuánto, hay una bufanda roja y demás. Entonces, con el perro decide seguir ese camino. El Mansi, mi pregunta es, hago un paréntesis, ¿no vieron eso antes? Una bufanda roja en el medio de lo blanco, pantalones, trozos de prenda. Entonces, este Mansi recorre 300 metros, 100 metros más, y llega a un claro. Un claro, para los que no saben, es un lugar en el bosque sin árboles. Y entonces dicen, vamos a buscar en este claro. Pero el claro está a 300 metros
de los primeros 2 cadáveres, digamos. Es una zona que ya tendrían que haberse fijado. Y entonces ahí hacen el mismo método de las varillas y hay uno que hace y clava carne, saca y dice acá hay algo. Entonces así es como excavan y encuentran a los 4, al resto de los 4 cadáveres. Tú decías que a uno le faltaban los ojos, a uno le faltaban los ojos, a 2 le faltan los ojos y a uno le falta la lengua. Acá hay una teoría, ¿no? Acá a partir de aquí dijeron fue el Yeti y se los comió, ¿no? Entonces le arrancó los ojos, un ritual, no sé qué. Cuando ¿qué pasa? El río empezaba a descongelarse. Ya estamos hablando febrero, marzo, abril. En mayo creo que los encuentran, ahora que lo pienso. Y ya el río empezaba a descongelarse. El río se descongela de abajo hacia arriba. Tú puedes ver nieve, pero abajo corre agua. Inclusive en invierno corre agua. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban boca abajo, algunos de ellos, en el agua. ¿Qué pasa? Esa erosión durante 2 meses hace que te saque la nariz, todo lo que es blando, incluida la lengua. Lo que pasa es que acá nos vamos... Incluida la lengua si la tienes fuera. Claro, pero el tema es que acá viene el primer problema, porque esto es una cosa que hemos mirado y remirado con la criminóloga esta que trabaja todos los días, lamentablemente, ¿no? O afortunadamente con gente, ¿no? Las autopsias son incompletas. O sea, le falta la lengua, pero tú dices si fue por un corte, arrancada por un balazo, o si tiene, digamos, marcas de algún animal. Incluso sabes si te la han mordido. Claro, correcto, si tuviste un ataque de epilepsia, tú cuando haces una autopsia dices, bueno, le falta el brazo, fue serruchado, fue arrancado, le pegó una granada. O sea, todo lo que puede indicar en las autopsias una línea criminal, y esto es lo que se encontró, porque lo bueno es que a la criminóloga que le di el caso me dice, ¿y qué caso es? Me dice. Claro, como ya está ocupada con lo suyo, o sea, no sé, no. Sí, y me dice, no conozco a nadie. Le digo, perfecto. Y me dice, todo lo que apunta a criminal tiene un punto muerto. Se van, en un punto describen a una de las chicas los ojos y se tienen las pestañas hacia arriba y unos ojos azules. Parece una poesía. Y todo lo que indica criminal, la falta de la lengua, esto y el otro, que podría ser un indicativo, o que puede ser una de las teorías, lo desvían. Y el tema lo que te decía, y para terminar, ¿no? Y el tema que más me apasiona de los 4 cadáveres que encuentran posteriormente es, el tema es, la criminóloga me dijo, hay un tema con la aparición de los cadáveres. Cuando un cadáver cuando alguien desaparece, empieza a ser incómodo, digamos, a nivel político. Y entonces en algún punto los cadáveres aparecen. Esto pasó con las chicas de las casas de Alcaná, de Alcácer, eso, que las encontraron en un lugar que ya habían rastreado. Y apareció un brazo con el famoso reloj de Mickey, el brazo como de una de las chicas pobres, como diciendo, vengan aquí estamos. Bueno, mira, has ido a poner un ejemplo también de un caso donde hay mucho por investigar. Por eso te digo. Y donde además la investigación se hizo fatal. Por eso te digo. Entonces, cuando la desaparición de alguien empieza a ser incómoda, de repente aparece. Hay 3 tipos de apariciones. Una es la política, que aparezcan, porque políticamente esto está ya... Los familiares, obviamente, donde están, esto ya molesta, que aparezcan. Eso es una. La otra es, por ejemplo, cuando tenemos asesinos seriales, el asesino serial le gusta mostrar su obra y que vean el desastre que hizo. Y a veces cuando lo esconde mucho, pues no se ve. Y entonces, de repente, en una zona que ya habían patrullado, aparece el cadáver, porque digamos, el asesino serial se quiere jactar y digan, miran lo que he hecho. Y después hay otra que es muy curiosa, que es por accidentes. Yo, por ejemplo, discuto contigo, te empujo, te clavas el pomo y mueres. Yo no quería matarte tal, pero nadie lo vio, estamos aquí dentro. Claro. Y entonces lo que hago es, te entierro y a medida que voy descartando el cuerpo. Primero tiro un hueso por aquí, después un hueso por acá. Entonces, ¿qué pasa? La policía se encuentra que en lugares que ya rastreó se encuentra una clavícula, se encuentra un dedo. Y dice, pero si por aquí pasé, y un mes después por el mismo lugar, porque hay alguien... la desaparición de esa persona, hay alguien que está descartando o dejando pistas falsas. O dejando pistas falsas porque se quiere deshacer del cadáver, o dejando pistas falsas, como pasó con el nene que la madre dejó una zamarreta, o la madrastra, no me acuerdo el caso. Vale, entonces estas son las... Y aquí
me huele, lo del caso de Dyatlov, me huele a esto. Estos 4 cadáveres que aparecen a 300 metros con el ejército, el KGB, voluntarios, tal, helicópteros, aviones y tal, buscándote, de repente aparecen a 300 metros. Y sí es verdad que, y aquí viene otro de los grandes temas, es que, y ya ahora sí para acabar, que cuando se concluye, cuando se cierra el caso se cierra como una fuerza incontrolable, que eso es muy amplio. Que los había hecho una fuerza incontrolable, pues un camión. Depende de qué, un toro que te aplasta. Los mató una fuerza incontrolable, ¿no? Ese fue y a los más importantes que estuvieron en la búsqueda, pilotos, militares y demás, mueren entre 1 año y 1 año y medio más tarde. Esto te iba a decir, esto es muy importante. Muchas personas que participaron en esa expedición de recuperación o de rescate. Los que estuvieron en la primera línea mueren en 1 año y medio, mueren más o menos unas 20 y pico de rescatistas y altos rangos. ¿Sí? Más o menos hermanos, inclusive, hermanos que iban juntos los dos, suicidios, accidentes de coche, balas perdidas, asesinos que nunca se encontraron, se lo encontró muerto, tal, probablemente un accidente de casa, un accidente automovilístico. Y aquí queda el gran enigma, ¿no? Y lo que intenta mi libro es descartar, digamos, este programa podría durar 3 días. Se lo he hecho antes. Luis se puede traer la muda y comida para 3 días. El tema es que lo que intento con el libro es descartar, a partir de las pruebas empíricas, todo aquello que no es. Él decía, ¿tiene una solución? No, pero abro la cabeza a otras posibles soluciones. A lo mejor estamos buscando un asesino y fueron varios asesinos. A lo mejor no fueron terrestres y fueron, yo qué sé, extraterrestres. Sí te añado una cosa rápida. Yo en los años 80, antes de empezar el programa, te lo decía, las primeras noticias que había tenido, que habíamos investigado, y recuerdo haber, Antonio Rivera y Mario Jet éramos muy amigos, y me acuerdo que Antonio Rivera me dijo, oye, no te olvides que hay radiactividad, que en la zona hay radiactividad, que algún cadáver tenía radiactividad, pero no sacaba esto. Luego lo confirmé con Mario Jet, que era corresponsal de la agencia TASS. Y dije, sí, te lo aseguro. ¿De esto qué hay? Hay 2... ¿Qué pasa? Hay 2 que trabajaron en plantas nucleares y trabajaban, y esos 2 habían estado en un accidente nuclear anterior, obviamente, a Chernobyl, que se considera uno de los 5 accidentes nucleares, ahora me acuerdo la planta. ¿Y qué pasa? La radioactividad en la Unión Soviética volaba, era como... ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Se dice, tenían todos radioactividad. El hecho de haberse cambiado la ropa entre todos hace que si 2 tenían radioactividad en la ropa, que podía ser, si yo te doy mi chaqueta y el otro coge mi zamarreta y tal, al final todos tenemos radioactividad. ¿Vale? Entonces, sí, es verdad que había radioactividad. De hecho, hay un problema, y esto no se entiende, los pilotos de helicópteros no quieren subir a los 4 cadáveres, a los 4 últimos cadáveres, porque dice que necesitan ataúdes de zinc. ¿Quién les dijo, si todavía no se habían hecho las pruebas, que necesitaban ataúdes de zinc? ¿Quién dijo? Porque la radioactividad no la ves, ni la habían detectado. Eso se detectó después en la sala de autopsias. Los pilotos no querían ir de helicóptero hasta que no hubiera cajones de zinc. Y entonces acá viene, ¿y quién te dijo a ti que tenían radioactividad? Entonces acá viene la parte de que no entendemos. ¿Que había radioactividad? Sí. ¿Que todos la tenían? No. El tema es que se cambiaron las ropas. Entonces, si tu ropa tenía radioactividad y tú tienes mi camisa y él tiene mi chaqueta y él tiene mis calcetines, todos tenemos radioactividad. Después hay una cosa, el tratamiento de los 4 cadáveres, hay una foto. Se apilaron, hasta mientras los pilotos no venían por esta discusión, se apilaron unos arriba de los otros. Tú no puedes apilar cadáveres porque estás mezclando... Pruebas. Mezclas fluidos, mezclas pelo, mezclas todo, radioactividad, mezclas todo. Es como si acá morimos todos, nos apilan y yo te paso a ti mi sudor, tú, o sea, y acá es el otro de las grandes temas, ¿no? Cómo se trató la investigación, ¿no? O sea, hay signos de preguntas a lo largo de toda la línea cronológica de la investigación. Laureano, si tuvieras que elegir una hipótesis, ¿con cuál te quedarías? No sé si lo haces al final de... Mira, ayer salió una nota en La Nación, uno de los diarios más importantes de Argentina, y sobre este tema,
que me entrevistaron a mí y la titularon ¿Vieron algo que no tenían que ver? Y tal vez se encontraron con las personas que no se tenían que encontrar. Pues tal vez esto resume muy bien pues el final. De todas formas, animamos a la gente, sobre todo los estudiosos que nos siguen en estos temas, que se compren el libro, el Enigma de Dialdón, de Laureano Clavero, de Guante Blanco, que es muy interesante y pone, bueno, nuevas notas a todo lo que ya conocíamos. Hay algunas cosas que ha contado que yo no conocía y que son súper interesantes. Y el enigma continúa, claro. Muchas gracias. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.